Diana Tirán. Unit 10, Faith. My group comfort B. My name is Laris Montes. My name is Carolina. My name is Cindy Gomez. Lesson C. The learning objectives are. Lesson C. Use that question, soften, advance, and give encouragement. Usar that question para dar consejos y ánimo. Answer difficult question with expression like it's hard to say. Responder las preguntas difíciles con las expresiones como es difícil de decir. What advice would you give a friend who is not learning much from a class? Make a list of ideas. ¿Qué consejo le darías a un amigo que no está aprendiendo mucho en clase? Listen. What is Nella's problem? And what is Steve's addict? ¿Cuál es el problema de Nella y qué consejo le da Steve? Steve, so how's your acting class going? Nella, it's hard to say. It's fun, but I'm not learning much. Steve, well, you could look for another class, could you? Nella, maybe. The thing is, I like the teacher, but she hardly noticed me. She never gives me any feedback. Steve, how can you get her attention? Nella, good question. I wish I knew. Actually, I'm thinking of dropping out. Steve, well, before you do that, it would be good to talk with her, would it? Nella, I am not sure. I want to know what she thinks. I mean, most of the other students have been criticized they were kids. Do you think that if it gotten an early start, I'd be a better actor by now? Steve, that's the one. I don't know, but you have only been in the class a few weeks. You should at least give it a chance, should you? Nella, you're right, I guess, I should. Luego de haber leído y escuchado la conversación de Steve y Nella, podemos identificar algunas direct questions como could you, would it, and should you, que permiten apoyar el consejo o el ánimo que Steve le quiere dar a Nella. Estas las encontramos principalmente al finalizar dichas frases. La actividad que vamos a realizar de la Lesson C es la siguiente. Nos dan unos problemas y unas posibles soluciones, el cual vamos a escoger de acuerdo a la que mejor se establece. La primera dice, I really like to record my own podcast, but I'm not sure what topic to choose. ¿Qué significa? Realmente me gustaría grabar mi podcast, pero no estoy seguro de qué tema elegir. La posible respuesta más adecuada sería la D, que es you could use look online. Could you? So, I bet they want confident people or people with a sense of humor. Es decir, el consejo que dan es, puedes mirar en línea, ¿verdad? Aunque apuesto que quieren gente segura o personas con sentido del humor. La 2 dice,
I really want to be a contest on one of those TV game shows, but I'm not sure what kind of people you're looking for. ¿Qué quiere decir? Realmente quiero ser un concursante en uno de esos programas de televisión, pero no estoy seguro de qué tipo de personas están buscando. Mi posible respuesta sería la C, que dice, well, you should pick something you know about, should you? Or something that interests you. Dice, bueno, puedes buscar o puedes encontrar o deberías elegir algo que sepas o algo que te interese. 3. If I had formal training when I was young, I think I could have been a singer. ¿Qué dice? Si hubiera tenido un entrenamiento formal cuando era joven, creo que podría haber cantado mejor. Mi posible respuesta sería la A, que dice, well, it's never too late. You could still get voice lesson now, can't you? Que es, bueno, nunca es demasiado tarde, todavía podrías recibir lecciones de voz. Y 4, que dice, I'd like to act in a college play, but I get scared when I perform in front of people. Que dice que, bueno, por lógica, que nos quedaría la B. Dice, it would help if you use practice speaking out loud at home, wouldn't it? That might help with Steve friend. Ahora veremos algunas expresiones que podemos usar para responder esas preguntas que son difíciles o que en algún momento son complicadas de responder. Tenemos expresiones como it's hard to say, that's a good question, that's a tough one. It's hard to say es difícil de decir. That's a good question. Es una buena pregunta. That's a tough one. Es una pregunta difícil. Bueno, estas expresiones las utilizamos cuando no sabemos qué vamos a responder, cuando de pronto es una pregunta que no tenemos la respuesta en el instante. Entonces, estas expresiones nos ayudan a, digamos que a complementar la respuesta que nosotros queremos dar y a realizar de pronto una pausa para pensar en esa respuesta. For example, how can you get her attention? Good question. I wish I knew. Ahí vemos como en el ejemplo nos mostraba que utilizaron para responder good question, es decir, una buena pregunta. How can you get her attention? ¿Cómo puedes llamar su atención? Le hace la pregunta y ella le responde, buena pregunta, ojalá supiera. En realidad ella no sabe, pero utiliza buena pregunta para de pronto pensar un poco en la respuesta que puede dar, porque es una pregunta que es difícil de responder o que ella en ese momento, en esa situación comunicativa, no sabía qué responder. Okay, now we continue with the activities.
Ok, en esta actividad nos pide que es una actividad en pareja y nos pide que utilicemos las expresiones anteriormente ya explicadas si la pregunta es difícil. Tenemos como primera pregunta, would you like to be famous? We or we not? La respuesta sería, that's a good question. I think I could be great because I will have many fans. La pregunta entonces sería, ¿te gustaría ser famoso? ¿Por qué o por qué no? Y la posible respuesta podría ser, eso es una buena pregunta. Creo que podría ser genial, porque tendría muchos fans o muchos fanáticos. Le daría a la otra persona inmersa en esta situación comunicativa un tiempo prudente para que ella pensara la respuesta, porque en realidad es una pregunta que no se espera. Continuamos con el punto número 2, el punto THU. Nos dice, how will being famous change your lifestyle? La posible respuesta sería, well, that's a thought one. It will be an incredible change because it will have more better personal relationship. La pregunta es, ¿cómo sería si serías famoso, cómo cambiaría de pronto tu estilo de vida? Más o menos es el contexto comunicativo. Y la respuesta sería, bueno, es difícil de decir, o es difícil esta pregunta. Sería un cambio increíble, porque tendría mejores relaciones personales. Y así continuamos con la tercera pregunta, que nos dice, do you think being famous will change you as a person? How? La pregunta sería, ¿crees que ser famoso te cambiaría como persona? ¿Cómo? Pues la respuesta en este caso podría ser, it's hard to say. I would believe that no, I will still be the same person. La respuesta sería, es difícil de decir, no lo creería, seguiría siendo la misma persona. Y así continuamos con las otras preguntas que nos presenta cada actividad y así sucesivamente vamos a ir respondiendo esas preguntas de acuerdo a las expresiones ya utilizadas, ya explicadas anteriormente. Como segunda actividad y siguiendo la continuidad de la explicación de la unidad de la lección C, exactamente, pues yo propuse una actividad extra a la que se encuentran en el libro como tal. Entonces tenemos una actividad un poco didáctica, pero que vendría teniendo como la misma estructura o el mismo contenido de, digamos que, el libro, ¿cierto? Entonces vamos a lograr el mismo objetivo. Entonces esto sería un puzzle, un rompecabezas, donde se escogerán a dos estudiantes que serán los participantes, en este caso los representantes de dos grupos, tendrán que ir a recoger las fichas, obviamente del rompecabezas, y previamente en el tablero se pegarán las dos preguntas. Entonces, las respuestas se encontrarán en esas fichas de ese rompecabezas. Lo que tienen que hacer los estudiantes es, teniendo en cuenta la explicación de esas expresiones que ya utilizamos, como it's hard to say, y las demás expresiones para preguntas un tanto difíciles de responder o que no esperamos, entonces ellos van a tratar de organizar la respuesta, la posible respuesta a esa pregunta que ya hemos planteado.
Lesson did objective. Read an article about child star. Lea un artículo sobre las estrellas de niños. Write a profile of a successful person. Escriba un perfil de una persona exitosa. Después de haber leído el texto, nos piden cuál de estas ideas sugiere el artículo. La primera, es posible ser tanto un niño exitoso como un actor adulto. Radcliffe y Watson fueron buenos estudiantes. Y por último, como adultos todos antiguos actores infantiles siguen teniendo éxito. Bueno, en la lección de acuerdo al artículo anteriormente descrito o leído, vamos a trabajar el punto C, que está conformado por estas 6 preguntas. Aquí vamos a mirar que en cada pregunta o en cada oración, como lo quieran tomar, hay una palabra subrayada que vamos a traducir la primera. Que dice, ellos terminan en el ojo del público. Es decir, no literalmente, literalmente no es que la persona o que las personas terminen en el ojo del público, sino que están haciendo una referencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esa palabrita en el ojo del público lo vamos a cambiar con una palabra que sea más contextualizada. Es decir, entonces la pregunta quedaría de esta manera. They end up in the hinterlands. Acá tenemos la segunda. Is it possible to combine? La palabra subrayada aquí es combine. La vamos a cambiar, esa palabra combinar, la vamos a cambiar por muy conocida. Ella se hizo muy conocida por algunas películas. Puede ser. They can balance their career and normal life. Quedaría de esa manera. La tercera. What very successful movies has Natalie Portman starred in? Quedaría she become well known for some movies. Que fue la que les dije ahorita, que ella se hizo muy conocida por algunas películas. Y vamos a la cuarta. What did Portman decide to concert in 2000. Esta quedaría de la siguiente manera. Esa es la número 4. Quedaría así. She took time off. Quedaría de esa manera. La número 5. How old were the Harry Potter stars when filming began? 10 or only just 11. Aquí nos dice que ellos tenían solo 11 años de edad. Entonces quedaría de esta manera. They have secrets leading roles in movie they were married just 11 years old. They have secret leading roles in movies and TV. Esa corresponde a la última. What types of parts have Daniel Radcliffe and Emma Watson managed to get? Aquí ellos arreglaron. Entonces aquí se cambia por han asegurado papel